Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos juntos para compartir nuestro tiempo devocional hoy, 13 de mayo. El devocional de hoy se titula ¿Cómo enseñar obediencia a sus hijos? ¿Cómo enseñar obediencia a sus hijos? Bueno, promete bastante, ¿no? El devocional de hoy. El texto que vamos a leer es Proverbios 13:24 y dice así: El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Bueno, este es un tema complejo, ¿sí? Complejo porque nosotros tenemos varios conceptos equivocados con respecto a la corrección. La verdad es que nosotros hemos sido bastante deficientes en esto de corregir a los hijos. Y los resultados nos delatan, ¿sí? Nos exponen. Los resultados no han sido buenos. Porque una niña o un niño que crece sin corrección, en algún lado se desvía. Pero bueno, para no seguir profundizando solos en el tema, vamos a permitir que MacArthur nos guíe, ¿no? Ustedes saben que estamos utilizando las lecturas diarias de John MacArthur para el devocional, así que vamos a la lectura del tema. Dice, los padres deben enseñar obediencia a sus hijos. Esta es una de las responsabilidades más elementales y obvias de la paternidad. Si vamos a criar una generación de hijos creyentes que lleven vidas justas, ellos deben empezar por aprender a obedecer a sus padres. Hermanos, toda la construcción de la vida de una persona comienza aquí, con la obediencia a los padres. Y si nosotros pretendemos ayudar a nuestros hijos a construir la vida, debemos enseñarles a obedecer. ¿Está bien? Esto es así. No hay otro camino. No hay otro camino. No podemos empezar de otra forma. Nuestros hijos tienen que aprender a obedecer y nosotros somos los grandes responsables de que esto ocurra. Por supuesto, ¿no? El otro día lo decíamos. La obediencia es algo que mi hijo va a dar, mi hija va a dar. No lo puedo poner yo. Pero sí yo puedo poner la enseñanza y puedo poner el contexto en el que mi hijo va a obedecer. Y esto es nuestro y tenemos que hacerlo. ¿Está bien, no? Es una responsabilidad solemne de los padres enseñar esto. Constantemente me maravillo de cómo muchos padres parecen prácticamente no tener ni idea en cuanto a esta responsabilidad. Eso de ninguna manera es un aspecto opcional de la crianza. No es un aspecto opcional. Tu hijo te tiene que obedecer, pero no para que vos te sientas bien, ¿me entienden? No para que no reniegues, no para que no pases vergüenza en público. ¿Cuántas veces hemos visto a padres, no, avergonzarse de un hijo rebelde, de un niño que no se calma con nada, que no cede ni deja de actuar de manera caprichosa de ninguna forma? Y vemos al papá tratando de hacer que su hijo obedezca, ¿no? Sin levantar la voz. Y no se puede. Por supuesto, también hemos visto a otros que no tienen ninguna vergüenza de darle un cachetazo en plena calle o en presencia de otros. Pero esto tampoco funciona. Nuestros hijos deben aprender a obedecer en casa, dentro del hogar. Ahí es donde está la clave. O ahí es donde está el problema. ¿Sí? Ahí es donde tenemos éxito o donde fracasamos, en casa. Pero bueno, debemos empezar por entender que esto es nuestra responsabilidad y que no lo podemos evitar. El apóstol Pablo señala en Efesios 6, 2 y 3, el primero de los 10 mandamientos acompañado de una promesa para los que obedecen. ¿Sí? Ese es el quinto mandamiento. Y dice así, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto el apóstol Pablo lo toma de Éxodo 20:12. Entonces, es responsabilidad de los padres adiestrar al niño para que éste pueda obedecer desde el momento en que aprende el sonido de la voz de su papá o de su mamá. Desde ese momento, el niño tiene que estar predispuesto a obedecer. Y recuerden que esto es algo que se aprende. Esto es algo que se aprende.
No es que a vos te tocó un hijo desobediente porque tuviste mala suerte, ¿vieron? Y bueno, ¿qué va a hacer? A mí me tocó un hijo rebelde, un cabeza dura, tuve mala suerte. A la vecina le tocó uno obediente, ¿no? Los primos son más obedientes, pero el mío es la oveja negra de la familia. ¿Vieron que nosotros decimos así? No, hermanos, no le echemos la culpa al niño solamente. El niño va a ser el responsable de obedecer. Pero nosotros somos los responsables de enseñarle a obedecer. Entonces, si hay desobediencia, hay responsabilidad de ambas partes. Pero como nosotros somos los adultos, debemos hacernos cargo del problema. Así que no pienses que hubo mala suerte o que te tocó la oveja negra. Tal vez no hiciste las cosas como deberías. Tal vez no hiciste las cosas como deberías, porque ¿qué implica enseñarle a obedecer a un niño? Bueno, MacArthur dice, esto implica disciplina. Y cuando sea necesario, disciplina y corrección. Y bueno, y aquí seguramente nos va a surgir la pregunta de cuál es la diferencia entre disciplina y corrección. Cuando hablamos de disciplina, hablamos de enseñarle a nuestros hijos hábitos que les permitan a ellos decirse que no a sus propios deseos y decirle que sí a los deseos de sus padres. ¿Está bien, no? La disciplina tiene que ver con que yo pueda hacer lo que se me dice, que yo tenga las herramientas para poder cumplir con la tarea. Esto tiene que ver con la enseñanza. ¿Está bien, no? Tiene que ver con la enseñanza de hábitos saludables. Un niño que no tiene límites y que no tiene control para hacer lo que desea hacer, que se levanta y tiene ganas de prender la tele y poner los dibujitos y lo hace, es un niño que no está siendo disciplinado. Él tiene que entender que aunque tenga ganas de hacer eso, el día requiere otra cosa de él. Sus responsabilidades, a medida que va creciendo, le piden otra cosa, le piden atenderlas. ¿Está bien? Cuando empiece a ir a la escuela, tiene que atender las responsabilidades de la escuela. Y no es posible que las deje para después. Una persona que empieza a desordenarse es una persona indisciplinada. Y esto, hermanos, evidentemente no es un problema de los niños, ¿no? Es un problema de los grandes también, de todos nosotros. ¿Por qué? Y bueno, porque nos costó aprender disciplina. Y a nuestros padres les costó enseñarnos a ser disciplinados. ¿Por qué? Y bueno, porque es difícil bancarse un chico caprichoso que no quiere ser disciplinado. Entonces, hay veces que cuando la enseñanza, ¿no?, está presente y cuando los padres insisten y cuando están dispuestos a ayudar a su hijo, pero el niño parece que está empacado, es necesario que aparezca la corrección. Y la corrección es un acto de los padres que le dicen a su hijo, hasta aquí llegaste. Hasta acá te permitimos hacer berrinche, pero se terminó. Esta corrección puede tener un montón de formas, ¿sí? Un montón de maneras de ser expresada, pero evidentemente tu hijo tiene que entender que hay un límite y que ese límite no lo puede cruzar. Y si cruza ese límite, el que sufre es él. Ahora, por supuesto, ¿no? Esto tiene un montón de aristas y no las podemos hablar todas hoy. Ni podemos revisar todos los casos en los que nosotros, para corregir, por ejemplo, hemos sido violentos. En ningún caso la violencia es parte de la corrección. La violencia no es corregir. Cuando un papá se cansa, después de haber escuchado todo el día al niño llorar y gritar y enojarse y rebelarse, y agarra el cinto y le da de cintazos y lo deja marcado, eso no es corrección. ¿Está bien, no? La corrección le enseña al niño cuál es el límite, pero no lo abusa de ninguna manera. Por eso, como padres, debemos buscar sabiduría de Dios para aprender a corregir y a que el castigo o la corrección sea efectivo. Si el castigo genera rencor en nuestros hijos, si el castigo genera angustia, si el castigo genera miedo, eso no está funcionando. ¿Está bien, no? Esa corrección no está trayendo el fruto esperado.
Y es que tu hijo vuelva a la obediencia. Ese es el objetivo de la corrección. Que cuando se desvía, vuelva al camino. Y que él aprenda a respetarte por quien sos, porque sos su papá, porque sos su mamá. Pero que entienda que incluso en medio de la corrección, tu amor no está en duda hacia él. Tu hijo debe saber que vos lo amás y que cuando lo corregís, lo haces para que él aprenda lo que va a necesitar a lo largo del camino de su vida. Debe entenderlo. Evidentemente, a los muy niños, estas cosas les son difíciles de comprender. Son conceptos como un poquito complicados. Por eso yo tengo que poder buscar en el Señor guía y sabiduría y entendimiento de cómo corregir a mi hijo. Ahora, si yo lo dejo sin corrección, como dice Proverbios, también le hago un daño terrible. Si yo no le pongo límites, le estoy haciendo un daño tremendo. Porque él va a entender que en la vida no hay límites. Y cuando salga a la vida, ¿no?, de manera independiente, se la va a dar. Y a veces esos choques generan mucho daño. Hermanos, en muchas ocasiones lo que yo no aprendo en casa de papá y de mamá no lo aprendo más. ¿Está bien? Y voy a terminar dañando cosas importantes en mi vida, especialmente relaciones interpersonales. Así que no detengamos la corrección, pero llevémosla adelante de la manera correcta. Entonces, los padres que no corrigen a los hijos desobedientes están mostrando una vergonzosa falta de amor. No corregir a los hijos es una falta de amor enorme porque yo tengo que poder ver qué va a pasar con mi hijo en el futuro si él no aprende disciplina. Por eso te digo, no tiene nada que ver con que nos dejen tranquilos o con que nos hagan sentir orgullosos porque se portan de forma correcta. No es por eso, hermanos. No es por nosotros, es por ellos. Y sobre todo, porque los estamos criando para el verdadero padre que ellos tienen, que es Dios. Somos administradores de nuestros hijos. ¿Está bien? Así que el padre que realmente ama a su hijo, lo va a reprender cuando desobedece. Pero de la manera correcta, ni más ni menos. Y acá te recomiendo que si necesitas ayuda, busques ayuda. Y busques sabiduría. Y busques que alguien te guíe. Porque esto es vital. Es vital. MacArthur termina diciendo, el adecuado castigo no es solo por retribución, o sea, no es para darle su merecido, sino que en realidad es por el bienestar del niño. El castigo ayuda a que sus mentes busquen la sabiduría, elimina la necedad del corazón, puede ayudar a libertarlos de las miserables consecuencias del pecado e incluso del infierno. Y esto es así, ¿no? ¿Cuántas veces he oído personas que dicen, gracias a que mi mamá, que mi papá me corrigió, me puso límites, yo no terminé perdido con las drogas o no terminé perdido en algún vicio y pude ordenar mi vida? Y me llevaron a la iglesia y me hicieron conocer a Cristo. Y hoy estoy acá dando gracias, no solo por la misericordia de Dios conmigo, sino porque Él me dio buenos padres. Padres que buscaron lo mejor para mí. Ahora, por supuesto, esto no quiere decir que los padres no tengan defectos. Los tienen y muchos. Los tenemos, ¿no? Los papás tenemos muchos defectos. Pero si estamos orientados de la manera correcta y si buscamos el bienestar de nuestros hijos y si aprendemos a enseñar, a disciplinar y a corregir, bueno, seguramente ellos un día nos lo van a agradecer. Así que tengo una pregunta para hacerte y es esta. ¿Cómo estás enseñando obediencia a tus hijos? ¿Sí? ¿Qué métodos estás usando? ¿Lo estás haciendo? ¿No lo estás haciendo? Y aclaro algo. No te olvides que yo puedo enseñarle a obedecer a los hijos que viven bajo mi techo. Cuando mi hijo se independiza y sale a hacer su vida, yo ya no lo puedo corregir. Yo lo puedo acompañar, lo puedo aconsejar. Puedo ser, ¿no?, una ayuda enorme en el camino.
pero Él ya no me tiene que obedecer. Él me tenía que obedecer cuando vivía conmigo, cuando estaba bajo mi autoridad. Cuando los hijos salen de la autoridad de los padres, ahora los podemos acompañar. Y si nosotros podemos ¿no? identificar si esto lo hicimos bien o no, si erramos o en realidad hemos acertado en lo que hemos hecho, también vamos a poder ser buenos consejeros si es que nuestros hijos nos piden ayuda en la tarea de la crianza, cuando les toque a ellos. ¿Está bien? Bueno, yo te mando un saludo grande. El lunes nos vamos a volver a encontrar.